Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a arrancar hoy con temas políticos. Nos están visitando dos senadores de la República para hablar de uno de los temas que ha estado en agenda intensamente en estas últimas horas, lo que fue la cumbre del Mercosur, con la decisión de suspender a Paraguay por lo menos hasta las elecciones del año que viene, y a su vez el ingreso que ya quedó acordado, así parece, entre los países de Venezuela como miembro pleno del bloque. Le estamos dando la bienvenida a Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. También está con nosotros esta noche, aquí en esta mesa, Gustavo Penades, que es senador del Partido Nacional. Gracias también por estar aquí en Poder Pensar. Un gusto. ¿Fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado lo que pasó en Paraguay? Bueno, fue las tres cosas que contempla el protocolo de Ushuaia para suspender a un país por el mecanismo de la cláusula democrática del Mercosur, que fue exactamente lo que pasó en Mendoza. Es decir, fue un quiebre institucional, un poder se rebeló contra el otro. El Parlamento, en este caso, contra el Poder Ejecutivo. Nosotros estamos acostumbrados a ver poderes ejecutivos que se rebelan contra parlamentos, pero acá sucedió exactamente al revés. Entonces es un Parlamento que destituyó a un presidente legítimamente elegido, uno de los presidentes más populares de la historia del Paraguay, y destituyó al presidente y a todo el gabinete. Al mismo tiempo, el presidente recurre a la Suprema Corte de Justicia, recurre la constitucionalidad, y la Suprema Corte de Justicia no ha lugar. Es un juicio sumario que se realiza en unas 36 horas, y la Suprema Corte de Justicia reacciona en un periodo más o menos equivalente. Es un proceso que no da las garantías suficientes. En ese sentido, entonces, además de ruptura democrática, es un proceso ilegal. Y bueno, y luego la tercera cláusula del protocolo de Ushuaia habla sobre la legitimidad, y en este caso se va contra un presidente legítimo, el primer presidente no colorado en la historia reciente, en los últimos 60 años de Paraguay. ¿No es una democracia lo que está gobernando hoy Paraguay? Hoy hay una situación, diría yo, de ilegitimidad manifiesta del nuevo gobierno, no diría de necesaria ilegalidad, puesto que el gobierno puede seguir gobernando de acuerdo a las leyes y a la Constitución, pero el gobierno que está hoy es un gobierno que padece del vicio de la ilegitimidad. ¿Fue un golpe o no fue un golpe lo que No pasó fue en un Paraguay? golpe. Sostener lo contrario es bastante temerario. El artículo 225 de la Constitución paraguaya prevé el mecanismo del juicio político al presidente. El juicio político del presidente fue cumplida en todas sus reglas constitucionales en el Paraguay. Siguen hoy vigentes todas las instituciones democráticas del Paraguay, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial no hizo al lugar el recurso presentado por el expresidente Lugo, le dio la razón al Parlamento, y la máxima autoridad electoral convalidó la decisión también. O sea, y el propio presidente Lugo reconoce la decisión, producto de que inmediatamente de conocido el veredicto del Senado, acata el mismo y se retira del Palacio López. O sea, aquí no hubo ningún golpe de Estado. Aquí lo que hubo fue un mecanismo legítimamente, nos gustará o no nos gustará. ¿Fue más rápido o menos rápido? Eso hay también que conocer la realidad interna del Paraguay. Pero no se separó en un ápice del marco constitucional que el Paraguay tiene y al que hay que respetar. ¿No se le debió dar tiempo al presidente para argumentar que era lo que él pedía en principio? El presidente tuvo tiempo para hacerlo, y en ese sentido la Cámara de Senadores procedió. Y no solamente eso. El 95% de los legisladores del Parlamento paraguayo, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores avaló la decisión. 5 partidos políticos diferentes convalidaron el juicio político y la posterior destitución del expresidente Lugo. Salvo 3 diputados que no fueron en la Cámara de Diputados y 2 senadores que no fueron en la Cámara de Senadores, un voto en contra en el Senado, 37 votos a favor. Y en la Cámara de Diputados faltaron 2 diputados. Entonces, aquí hablar de quiebre institucional es absolutamente temerario. Y luego, cuando se habla de la aplicación del protocolo de Ushuaia, se incumple con el propio protocolo cuando se establece clarísimamente los artículos 2 y 4 del mismo, que se deberá, ante una situación como esta, escuchar al Estado al que se le piensa sancionar, para poder de esa manera ofrecerle la legítima defensa y la posibilidad de ejercer los descargos. Eso no se le permitió a Paraguay, dice usted. Sí, Ahora vamos a eso hablar sobre se eso. le permitió a Paraguay, por favor. Moreira dice que sí se le permitió. Sí, por supuesto, me remito a las propias
A las propias declaraciones de Almagro que dijo el presidente Lugo tuvo 2 horas para hacer sus descargos y el gobierno paraguayo se lo escuchó desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Concurrieron 10 cancilleres a Paraguay para prevenir la situación. El protocolo de Ushuaia... Pero decía recién, Moreira, la Constitución paraguaya, la Constitución ¿tiene paraguaya, el mecanismo incluido? La Constitución paraguaya tiene 2 artículos. Además del 225 tiene el artículo 17 que establece los derechos y garantías de las personas, los derechos procesales. El artículo 225 indica lo siguiente: los presidentes pueden ser destituidos por delitos penales, delitos civiles y por mal desempeño. ¿Usted sabe cuáles fueron las razones para la destitución de Lugo? Porque son muy llamativas. Una de las razones era la ola de delincuencia que azotaba al Paraguay. Imagínense con los problemas de seguridad que tenemos nosotros si eso se usara para enjuiciar a un presidente. La otra fue haber firmado el protocolo de Ushuaia. Eso otro argumento. La otra fue haber usado el local del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas para hacer un acto político y bueno, y la otra que francamente era un gobierno insostenible. Estos 5 argumentos esbozados por los fiscales acusadores que hoy estaban concurriendo al Parlamento, a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados. Estos 5 argumentos fueron sostenidos sin pruebas. No se le dio tiempo prácticamente a Lugo para interponer las pruebas, para preparar la audiencia. Creo que más o menos a las 5 de la tarde diputados lo votó y después ya pasó al Senado. El Senado reglamentó en el mismo momento el 225. Cuando Lugo recurre a la Suprema Corte de Justicia, recurre por una reglamentación que está haciendo el Senado ahí sobre tablas antes de aprobar. La sesión era un desquicio, cualquiera que haya estado ahí se lo puede decir. Fue una ejecución sumaria y como tal lo entendieron aún presidentes que no tienen nada que ver con el signo ideológico de nuestro gobierno, como Santos de Colombia, lo reconocieron en México, lo reconoció Perú. Este golpe de Estado tuvo la condena de toda América Latina. Entonces vamos a no tapar el sol con un dedo. Se pueden hablar de alineamientos ideológicos en todo este tema, por eso de repente los legisladores de aquí de la oposición salen tan fuertemente a defender... No, nosotros defendemos al Paraguay porque hemos visto atropellos sobre el Paraguay en el correr de toda la historia del siglo XX y del siglo XIX. Esto es lo más parecido a la guerra de la Triple Alianza que yo recuerdo en toda la historia del Paraguay. Es para tanto, se plantea pero aquí la por posibilidad. supuesto que sí, pero ¿cómo no va a ser así cuando a un Estado se le suspende sus derechos en el Mercosur? Se decide la intervención de cancilleres, lamentablemente fue una idea del canciller uruguayo, que se trasladan desde Río Janeiro a Asunción. En Asunción hay un video que establece que el canciller venezolano y el embajador de Ecuador se reúnen con los mandos militares paraguayos y los exhortan a no obedecer a no obedecer la decisión del Senado. Video que se ha conocido en estas horas. Exactamente, por el cual es clarísima la intromisión en asuntos internos del Paraguay. Y luego, la suspensión de UNASUR, ahí está, UNASUR y el Mercosur lo suspendieron. Nosotros creemos que está mal suspendido. Y creemos además que la actitud del Uruguay es una actitud realmente condenable para con la historia que nos ha unido de solidaridad con el pueblo y el gobierno del Paraguay. Ahora, que hayan reflejos de carácter ideológico en otros, perfectamente, nosotros no. Le vuelvo a repetir, del sistema político, ¿sabe cuántos diputados tenía Lugo que le respondían directamente a él en la Cámara de Diputados? 2. Solamente 2. Y en el Senado, un senador. Y así, y todo, pudo gobernar con una coalición durante todo este tiempo. Se aplica la decisión constitucional de separarlo del cargo, es convalidada por los 2 poderes del Estado, el legislativo, el judicial y por la Suprema Autoridad Electoral, y el propio damnificado lo reconoce. ¿Tiene sentido eso, Benadés, cuando hay elecciones ya previstas para el mes de Pero abril del año que viene? De acuerdo. Mire, yo le voy a decir, si usted quiere conocer mi opinión, a mí no me gusta lo que sucedió. Pero yo defiendo el derecho de los paraguayos de que en el marco constitucional que ellos tienen, hayan hecho lo que hicieron. Lo que me parece inaceptable es la intromisión de otros estados. Porque si esto hubiera sucedido en la Argentina o en el Brasil, otra hubiera sido la historia. Y eso hasta estratégicamente para nuestro país es fundamental defenderlo a ultranza. Y me parece además que las últimas afirmaciones conocidas del presidente de la República diciendo que lo político estuvo por encima de lo jurídico realmente es de una gravedad aún que
ensombrece mucho más la posición del Uruguay. Moreira, ¿cómo puede un presidente gobernar un país, llevar adelante sus políticas, su estrategia, si no tiene respaldo político? Que era lo que le pasó a Lugo, ¿no? Bueno, parece ser lo que le pasó a Lugo. Primero quiero hacer una aclaración sobre la intromisión de los cancilleres de otros países en Paraguay. El protocolo de Ushuaia determina que ante situaciones de irregularidad política o amenazas de ruptura del orden constitucional, irán los cancilleres de los países a ese país justamente a verificar la situación. ¿Se cumplió con eso usted al ir a Paraguay? Por supuesto, no es una intromisión, eso está previsto en el propio protocolo de Ushuaia, por más que a los paraguayos que lo firmaron ahora parece que no les gusta lo que firmaron, pero ellos mismos sancionaron en ese protocolo que habilita a esa no intervención, a esa presencia de los cancilleres que, bueno, tiene tanta o más legitimidad que la presencia de la OEA, vamos, ¿no? Es la presencia de los cancilleres que forman parte de un bloque con el que Paraguay accedió a conformar bajo esas reglas, esas mismas reglas que ahora lo condenan. En cuanto a usted me preguntaba por y luego con respecto a si tenía apoyo político, lo que usted me pregunta sobre Lugo. Dije que Lugo fue elegido por el 42% de los votos. Solo hubo un presidente más popular que Lugo después de la dictadura de Stroessner, que fue Cubas, que también fue saber de dónde vienen los votos también, ¿no? Esa coalición que él arma y que lo apoya. Él arma, el Paraguay siempre tuvo dos grandes partidos, el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Colorado. Pero el Partido Colorado se divide entre el oviedismo, la UNACE, y el Partido Colorado, que ahora son como enemigos mortales, pero vienen de la misma fuente. El Partido Colorado estuvo en dictadura y estuvo en democracia, siempre estuvo. Los presidentes fueron todos del Partido Colorado, el último presidente fue Nicanor Duarte, y el presidente Lugo es el primer presidente en 60 años que no es del Partido Colorado. Por eso digo, es muy sospechoso a su vez que el Partido Colorado haya sido el que inicia el proceso de destitución, que lo que pasó en Curuguatí era la invasión de una hacienda del Partido Colorado. Vamos, el Partido Colorado está detrás de este golpe de Estado, me parece que no hay demasiadas dudas sobre eso. Ahora, ¿puede un presidente gobernar sin partidos propios? Esa sería la pregunta. Sin respaldo político. Bueno, él tenía el respaldo político, tenía dos respaldos políticos. El primero era el respaldo político popular. Voy a recurrir a algo que quizá Penades me lo discuta, pero me voy a referir a las encuestas de opinión pública. El presidente Lugo fue el presidente más popular, según miden las encuestas de opinión pública, de los últimos 20 años. Empezó con una popularidad del 86%. Nicanor Duarte terminó con una popularidad del 17%. La fue perdiendo, sí, pero todavía lo apoyaba más de la mitad de la población. Lo apoyaba más gente de la que quizá esté en este momento apoyando a nuestro gobierno. Quiere decir que popularidad el presidente tenía. No tenía problemas económicos, es cierto que Uruguay estaba en una crisis de estancamiento, pero las cuentas públicas estaban bien, no había inflación, no había esas circunstancias económicas que a veces rodean una situación de amenaza de la ruptura institucional, como inflaciones desatadas, crisis económica. Usted habla de un plan político para sacarlo, que esa era la intención que estaban todos. A ver, Franco, yo lo recuerdo porque acompañé el proceso de Paraguay. Era difícil gobernar para Lugo, era difícil. Tenía una alianza con el Partido Liberal. Del Partido Liberal, Franco, su vicepresidente, esos vicepresidentes tan poco leales como lo fue Cobos con Cristina Kirchner, en fin, Franco dijo, vamos a ver si dura 6 meses. Yo creo que Lugo haría un mes que había asumido cuando Franco dijo eso. Quiere decir que Franco desde el primer momento estuvo instigando contra Lugo. Pero el Partido Liberal no siempre lo acompañó a Franco, porque en realidad el propio Franco perdió ahora las elecciones internas de su partido. El Partido Liberal lo acompañó. Yo creo que el Partido Liberal hizo muy mal en acompañar al Partido Colorado en este juicio sumario al presidente, pero bueno. Les pido un minutito, después viene el senador Penades, y vamos a comenzar a hablar de lo que es otro de los puntos polémicos en toda esta historia de la cumbre del Mercosur, que es el ingreso de Venezuela como miembro pleno y algunos dichos del presidente Mujica de estas horas. Ya regresamos.